Espera.
el televisor, pero
Camioneta en el ganado. Papi, ¿quieres hacer pipí? ¿Sí? Y ahorita viene tu mamá y nos tomamos un cafecito, ¿sí? Gracias, Felipito, con azúcar para mí. Qué pena con ustedes.
Bueno, buenas noches. Hoy vamos entonces a las exposiciones de leasing habitacional y factoring. Entonces comencemos con las de leasing. De ahí pueden compartir pantalla. Doctor, buenas noches. Ya Doctor, comparto. buenas noches. Doctor, me quitó la Buenas noches, Doc. Muy Gracias. buenas noches. Sí, sí, tranquila. Sí, alcanza a ver mi pantalla, chicos. Sí, Sí, señorita. señora. Sí, Anita. Bueno, muy buenas noches. A nosotros nos toca el grupo exponer el leasing habitacional. Vamos a hacer un breve recuento sobre qué es el leasing habitacional. El leasing habitacional es un arrendamiento financiero en el cual se cancela un canon periódico que contiene capital e interés. Y este producto se caracteriza porque al finalizar el plazo del contrato, el cliente puede adquirir la vivienda por un porcentaje sobre el valor inicial y eso se conoce como la opción de compra, que más adelante lo definiremos. También encontramos que el decreto 1787 del 2004, en el cual se reglamentan las operaciones de leasing habitacional, más no define el contrato ni lo reglamenta, define a las entidades autorizadas como los establecimientos bancarios y las compañías de financiamiento comercial a entidades autorizadas para la realización de operaciones de leasing habitacional. Este decreto está derogado por el decreto 2555 del 2010 que unifica todas las disposiciones financieras. También nos define que se entiende por operación de leasing habitacional el destinado a la adquisición de vivienda familiar, el contrato de leasing financiero mediante el cual una entidad autorizada entrega a un locatario la tenencia de un inmueble para destinarlo exclusivamente al uso y goce de su núcleo familiar. A cambio del pago de un canon periódico durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su propietario, o sea, a la entidad que
lo remitió como tenedor, o si se ejerce pues la opción de compra a favor de quien está pagando su valor. Este decreto nos dispone unas reglas de leasing habitacional que destinada a la adquisición de vivienda familiar únicamente. El locatario deberá habitar el inmueble entregado en leasing destinado a la adquisición de vivienda familiar. Los contratos de leasing habitacional deben contemplar una opción de adquisición a favor del locatario. Los límites del costo financiero atenderán los mismos principios aplicables a los créditos que establece la Ley 546 del 99. El valor de ejercicio de la opción de adquisición no podrá ser superior al 30% del valor comercial del bien. El locatario podrá hacer el contrato de leasing habitacional mediante autorización expresa y escrita de la entidad autorizada, mientras quien debe hacer el otorgamiento posterior a haber estudiado al futuro locatario, si lo ve viable o si no, rechazarlo de pleno. La entidad autorizada también podrá hacer el contrato de leasing habitacional a otra entidad autorizada para la realización de este tipo de operación y no necesita de la aceptación del locatario. En este caso, la entidad solo debe informar por escrito al locatario a qué entidad le va a remitir el leasing y se entenderá que es aceptada inmediatamente por el locatario. Este locatario también podrá ceder a un tercero el derecho de ejercer la opción de adquisición y este solo producirá efectos hasta tanto sea aceptada por la entidad autorizada. La entidad podrá exigir al locatario las garantías que a su juicio considere necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y dichas garantías tendrán los mismos efectos de una cláusula penal. Los contratos de leasing habitacional deberán celebrarse siempre por escrito y al inicio del contrato la entidad autorizada deberá entregar al locatario el bien inmueble libre de gravámenes y a paz y salvo por todos los conceptos de impuesto, servicios públicos, administración cuando sea el caso. También nos determina que el valor del leasing será de hasta el 80% del valor del inmueble. También nos dispone en uno de sus artículos que el pago de cánones extraordinarios podrá ser a elección del locatario, bien sea para un menor valor de los cánones o una reducción del plazo del contrato o también para un menor valor de la opción de adquisición. Y en caso de que el locatario no disponga a dónde irá dicho canon extraordinario, la entidad crediticia decidirá por él a dónde los va a destinar. En el evento de la terminación de un contrato de leasing habitacional, el locatario podrá presentar a la entidad autorizada personas interesadas en adquirir el bien o celebrar un nuevo contrato de leasing. ¿Qué más nos dice? Bueno, que es obligatorio tener la adquisición de unos seguros, uno contra incendio y terremoto, y opcionalmente uno de vida. El leasing habitacional está contemplado en Colombia desde hace 13 años y se estrenó, pues, digamos, con el fin de darle una alternativa para financiar la compra de vivienda distinta a la tradicional. Profe, nosotros también quisimos aportar, sí me escuchas, que estoy en las dos cosas al mismo tiempo, las fechas y diferencias de todo lo que Sí, tiene te que ver con el escuchamos. contrato de leasing. Hace 13 años, aquí en nuestro país, se estrenó el leasing habitacional como una alternativa para que las personas pudieran obtener su vivienda mediante un arriendo que fueran con unos pagos cómodos para tanto la persona que tomaba el contrato de leasing habitacional como la entidad que la estaba prestando en ese momento, que ya les comentaremos cuál fue el primer banco en nuestro país que tomó la iniciativa de arrancar con el leasing habitacional aquí, porque antes no lo teníamos. Las ventajas de tener el leasing habitacional principalmente van por el porcentaje de financiación del leasing habitacional, que es por el 80%, un poquito más de lo que dan los bancos, y que en el leasing habitacional ellos te piden el 20%, sí, pero te dan la opción de que tú puedas pagar mediante un arriendo el predio y al final el predio va a ser tuyo.
Las personas que desean adquirir una vivienda a través del leasing habitacional podrán disfrutar de una tasa de interés más competitiva. Esto explica exactamente, profe, que no son unas tasas de intereses muy altas porque se está fijando a la potestad que la persona pueda pagar. Digamos, en una hipoteca depende el valor de la casa, así mismo te van a hacer el cobro de tu crédito hipotecario. En cambio, el leasing habitacional te lo da como forma de un arriendo, y estuvimos averiguando exactamente con personas que tenían contratos de leasing habitacionales que el arriendo máximo que pudimos encontrar, o bueno, que pudimos encontrar en la encuesta que hicimos es de 600.000 pesos, que pues no nos pareció que fuera un cobro exageradamente alto, teniendo en cuenta que estaban pagando su propio apartamento mediante un leasing habitacional. Todos los clientes que se acogieron al leasing habitacional podrán ceder al contrato del inmueble en cualquier momento, o sea, no están obligados y no tienen esa cláusula que diga que ya tomaron el contrato y tienen que hasta el final quedarse ellos mismos con el contrato de leasing habitacional, sino que llega un momento, un ejemplo, quieren cederle ese contrato habitacional a un familiar, a un cercano, a un hermano, lo pueden hacer y el contrato les permite realizar el cambio de cesión del contrato. Las personas asalariadas también podrán reducir la base sobre el cual pagan la retención en la fuente, los bases de intereses y los costos financieros que adeuden. Se les da la oportunidad a una persona que se gane un salario mínimo de que se acoja a lo que él puede pagar para el leasing habitacional y no se le exige o se le pide que el canon de arrendamiento sea de 800.000, teniendo en cuenta que sobrepasa sus gastos mensuales. Y pues que el leasing habitacional es considerado como un contrato de arrendamiento operativo, el cual implica que la persona adquiere el predio como un arriendo. La persona tiene conocimiento de que lo tiene como un arriendo, pero no está a su nombre todavía, sigue siendo propiedad del banco, mientras él termina de hacer el pago habitacional. José. Pasa la diapositiva. Ya la pasé. Vamos así, con la gran diferencia. Sí. La gran diferencia del leasing con los créditos hipotecarios tradicionales es que mientras en esto los compradores deben pagar una cuota inicial del mínimo 30% del valor de la vivienda. Con el primero se paga una cuota final, lo que les sirve a quienes no tienen los ahorros suficientes para hacerse al techo propio. Y para hacer un complemento de lo que decía el compañero James, de acuerdo con el artículo 2 del decreto 1787 del 2004, existen dos modalidades de leasing habitacional: la destinada a vivienda familiar, donde una entidad autorizada entrega a un locatario la tenencia de un inmueble para destinarlo exclusivamente al uso habitacional y goce de su núcleo familiar, a cambio del pago de un canon periódico durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su propietario o se transfiere al locatario. Si este último decide ejercer una opción de adquisición pactada a su favor y paga su valor, y por otro lado, el leasing habitacional destinado a vivienda no familiar es aquel donde una parte denominada entidad autorizada entrega a un locatario la tenencia de una vivienda a cambio del pago de un canon periódico durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su propietario o se transfiere al locatario, si este último decide ejercer una opción de adquisición pactada a su favor y paga su valor. Ahora vamos a ver cuál fue la primera entidad. ¿Me la pones, Anita, por favor? La primera entidad que implementó el leasing habitacional fue Davivienda, que hoy tiene una cartera de más de 5.6 billones, lo que la convierte en líder de este segmento. Con una participación del 53%, el leasing se puede pactar entre 5 y 30 años y puede ser en una tasa fija o en una tasa variable según el VR. Sin embargo, en el Banco de la Casita Roja, la duración promedio ha sido de 10 años y la cuota final u opción de compra va entre el 0% y el 30% del valor de la deuda original. Y esta se pacta desde el inicio. Esto se debe a que se pueden hacer abonos extraordinarios o inclusive el prepago total de la obligación.
Bueno, en las recomendaciones que podemos tener cuando vamos a solicitar un leasing habitacional es acercarse a la entidad bancaria y conocer los inmuebles disponibles para leasing. Si es un bien entregado en dación de pago, debe dirigirse al establecimiento bancario que lo recibió o visitar el inmueble antes de firmar cualquier contrato. Otro es firmar el contrato y acuerdo entre las partes en la que se consignen los requisitos para el pago mensual del leasing y el porcentaje que cancelará para ejercer la opción de compra. Listo. Continuamos con las preguntas frecuentes sobre el leasing. ¿Qué tanto están usando el leasing los colombianos? Aquí como lo podemos apreciar en la presentación, se está manejando un porcentaje del 16.53 según lo dice la financiera, ¿no? Entonces, podemos continuar. Entonces, le pueden quitar. un poco de letras. Ricardo, ¿nos colaboras con el micrófono, por favor? Gracias. Le pueden quitar al usuario la casa si se cuelga. Ahorita tu micrófono se apagó. Es que creo que lo apagó el profe a todos. Sí, no, pues se lo apagué a Ricardo y no sabía que tú eres la que estabas poniendo, tranquila. Dale. Gracias, profe. Entonces está diciendo que si se le puede quitar el usuario a una persona, o el usuario, digo, a la casa a un usuario que se cuelga en las cuotas del leasing, y esto se manejaría igual que en cualquier, de pronto está en un crédito hipotecario. Lo que se llegan son acuerdos primero de pago y luego pues se van manejando conciliaciones y todas estas cosas para no afectar tanto al usuario. Continuamos. Y lo de la cuota inicial, pues se maneja generalmente un 80%, o sea, como el máximo, y pues lo demás es manejable el resto del porcentaje. Hay otras preguntas así como adicionales. Se pregunta que quién le tocan algunos gastos, como son los de abogado y todo eso le corresponde pues al locatario, el avalúo del inmueble, los seguros también le corresponden al locatario. Ay, se me pasó, es lo que más les iba a decir. Los impuestos prediales también le corresponde a la persona que adquiere el inmueble. No sé si pasamos otra diapositiva. O ya pasamos a hacer la presentación del contrato. Dale la presentación ahorita. Listo, entonces voy a compartir el contrato. Ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Correcto. Ese es el contrato de leasing habitacional. Tenemos las partes contratantes como es el banco y el locatario. En esa parte pues también van las direcciones de las notificaciones. El plazo que se estipule en el momento para el leasing. El valor del inmueble, el valor del canon periódico, cómo va a ser la modalidad, que en este caso es modalidad de pago vencida y por una periodicidad mensual. Se estipula también pues cuándo se va a iniciar a hacer los pagos, ¿no? Aquí van los plazos, la descripción del inmueble, los intereses por mora. Van también los antecedentes y aquí viene pues como el clausulado. Entonces, como todos, pues tiene las partes del contrato, el objeto, la dirección para las notificaciones están en la primera parte, las definiciones, lo que es locatario, lo que se van referente a los canons, al plazo de leasing, a la tasa, a los sistemas de amortiguación y a la opción de adquisición.
Después seguimos con la descripción del inmueble como tal, cómo va a ser la entrega, la destinación y mantenimiento. Las estoy leyendo de esta manera porque pues salieron bastantes. Las mejoras que también van a cargo, por ejemplo, del locatario, eso sí, todo arreglo que él haga, pues le corre por su cuenta. Lo que sea por deterioro o destrucción, igual le corresponde al locatario dejar el inmueble como lo recibió, por si acaso le toca devolverlo. Tenemos las fechas de lo de la imputación de pagos, cánones extraordinarios por si desea pagar más rápido el leasing, las obligaciones que adquiere con el banco, los derechos que tiene el locatario, las prohibiciones, las obligaciones del banco. Tenemos los derechos de inspección que no se le puede negar al banco para que pueda acceder al inmueble. También están las sanciones y a las cláusulas que nos dijo el profe, están por allá debajo. Tenemos la sección del contrato, cláusulas de terminación, opción de adquisición, requerimientos y derecho de retenciones, mérito ejecutivo, y aquí ya llegamos a la garantía mobiliaria y a la compromisoria, que eran las que nos había recomendado el doctor para estos contratos en el ejercicio pues de la clase. Entonces no sé, doctor, si hay ahí, esas sí las voy a leer, a ver si en la cláusula de garantía mobiliaria. Sí, léelas y léela. El deudor, para mejor garantizar el pago al banco y destinado al pago del saldo, da como garantía mobiliaria a favor del banco el vehículo de su propiedad, que se describe según la factura 678 y con el siguiente descripción: motor, bueno, hay un número, color rojo, año 2006, con un valor comercial de 35 millones, y me comí una N. Las partes establecen de común acuerdo que la identificación y la descripción del vehículo está indicada en la presente cláusula. El locatario expresamente declara y se obliga que esta es la única garantía mobiliaria constituida sobre el vehículo relacionado anteriormente, que asume las responsabilidades civiles o penales que pudiera derivarse de la falsedad de la declaración de la propiedad e identificación de la garantía mobiliaria antes referida. Eso sería en esa cláusula. Y en la compromisoria, las partes acuerdan que en caso de surgir diferencias o discrepancias entre ellas, por razón o ocasión del presente contrato, la controversia se someterá y se resolverá por un tribunal de arbitramiento que se sujetará a lo establecido en el reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Los árbitros serán elegidos de común acuerdo en las partes de la lista. Para tal efecto, lleve el Centro de Conciliación y Arbitraje. El tribunal estará integrado por 3 árbitros. El término para proferir el laudo será 6 meses. El tribunal decidirá en derecho. El tribunal se instalará y funcionará en la ciudad de Bogotá, en el Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades, siendo un requisito indispensable para el funcionamiento del arbitramiento. Tenemos la otra cláusula, como es la restitución del inmueble en caso que sea necesario, y autorización para la consulta y reporte en las centrales de riesgo, la autorización para la utilización de los datos personales, la otra cláusula es la información sobre la política de tratamiento de datos, y la compensación de deudas, vigencia del contrato, y ya pues damos por finalizado lo que es el contrato, con los nombres de las personas que van a firmar, que son los 2 locatarios y el banco. ¿La garantía mobiliaria? Señor. La garantía mobiliaria. Me falta. La dejé aquí, pero no la hice, no la registré.
Bueno, te falta eso. Ok. Bueno, preguntas, comentarios frente al leasing habitacional. Dime, Ángel. Buenas noches, doctor, compañeros. Tengo una pregunta. En el contrato de leasing habitacional, locatario y banco, ¿no? Si se están pagando unas cuotas por parte del locatario por 2, 3, 4 años y también se han hecho, digamos, abonos con cuotas extraordinarias y el locatario decide no pagar más. Este dinero que ha dado el locatario, ¿el banco devuelve algo o No. ya se toma por arriendo? No, ¿Le puedo No, no responder? devuelve Eso se nada. pierde. no Eso se devuelve. pierde. Te ofrecen de pronto la manera de que emprendas otro leasing, pero como tal el dinero no te lo devuelve. Y si de pronto si diste ya por lo menos el porcentaje inicial de la opción de compra o del inmueble, lo que hacen ellos es ofrecerte otro leasing de otro bien inmueble, pero como tal el dinero no lo devuelve. Bien, gracias, muy amable. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aprovechenos que estamos votados. Colombia ganó. Mm. Bueno, si se dan cuenta, tiene sus beneficios y tiene sus, digamos, sus ventajas y sus desventajas. Yo creería que son más las desventajas que las ventajas que tiene. Porque se supondría que el leasing en general no tendría por qué darse un anticipo o cuota inicial. Pero aquí en el habitacional, digamos el modelo colombiano, las entidades exigen una cuota inicial. Entonces ya, para mí ahí pierde toda la esencia, la figura. Financian un 80%, incluso hasta un 90% si son nuevas, y dependiendo de la capacidad de la persona, pero no financian el 100%. A diferencia de, digamos, de leasing de vehículos o de otros tipos de leasing, donde pues se paga un canon mensual sin tener que hacer ningún pago inicial. ¿Ok? Ese es algo como que para tener presente en esta figura. Dime, Mariluz. Qué pena, doctor, es que usted me llamó a lista y tenía bloqueado el monitor y creo que me puso la falla. Si es por la asistencia, escriban ahí en el chat y yo les quito la falla. Ana Vale, Milena. gracias. Profe, y en la encuesta que hicimos, mira que, o sea, por parte, no estoy la razón en alguna cosita, y es porque a las personas que le preguntamos que tienen leasing habitacional nos decían, ¿no será más fácil hacer el retiro de las cesantías? Porque si estoy pagando un arriendo normal y el predio no es mío, no me dan la oportunidad de que sea mío, vivo 10, 15 años ahí, sigo pagando la zona. En cambio, las personas que le hicimos la encuesta para poder saber qué tan favorable o tan factible era el leasing habitación colombiano, nos decían, yo saqué las cesantías, yo saqué algunos ahorros y yo sé que estoy pagando un arriendo que a la final sí va a ser para mí, sí va a ser el predio mío, no se lo tengo que devolver a otra persona. Entonces yo sí le veo como algunas ventajas porque sí, profe, o sea, tienen razón. Toca pagar un 20% del valor del predio. Ok, la persona se puede hacer un ahorro, se puede sacar cesantías, se puede sacar un préstamo mínimo, pero uno sabe que va a seguir pagando algo que al final es tuyo. O sea, se queda en tu propiedad, es para tu uso y goce y Eso de es tu sí, familia. eso por los siguientes 20 o 30 años que dura ese contrato, como lo ofrece el Fondo Nacional, la persona cumple, la persona no se queda sin trabajo. Cosa que en la realidad laboral colombiana nadie puede garantizar eso. ¿Sí? Exactamente, y menos pero en la época de crisis. es un contrato de 20 años, pero tampoco nada te dice que en esos 20 años te quedas sin trabajo y estás pagándole arriendo a otra persona, sí o sí, como sea, hay que conseguirlos, entonces prefiero conseguirlo como sea para pagar mi predio. Claro, desde ese punto de vista. Pero yo creo que le tiene más beneficios para la clase media y alta, media alta.
es lo que más beneficio generaría, pero, o sea, si yo hago una comparación de pronto porque le brindan la oportunidad o le venden la idea del retiro de la cesantía, pero que el retiro de la cesantía hay varias formas de hacerlo. No necesariamente porque vaya para el fondo y entonces para comprar. Esa es una forma, pero se pueden retirar para un estudio. Se puede retirar para remodelar vivienda. Sí, hay varias opciones para poder retirar la cesantía. Por desempleo. Exacto, por desempleo también. Pero yo creería que, a mi juicio, o sea, en mi criterio, por el tiempo que he visto de esta figura, que es mejor el crédito hipotecario tradicional. Es mejor. Y seguramente que esas personas que encuestaste tenían vínculo contractual con el Fondo Nacional del Ahorro. Y seguramente que al momento no se habían quedado desempleados. Sí, Pero en profe, el tiene momento en razón. que se queden desempleados y le inician el proceso, ahí van a decir, uy, ¿por qué me metí en esta figura? ¿Sí me entiende? Hay más garantía por el hipotecario que el otro, porque el otro se puede quedar uno sin nada, finalmente, porque no tiene nada. Y mira que las diferencias de pago de canon entre el leasing y el hipotecario, no, o sea, la diferencia no es mucha, son 100, 200.000 pesos si lo hiciera uno al mismo tiempo en promedio, ¿no? Yo tengo un familiar que se metió a un leasing de esos. Después de 6 años de estar pagando el leasing, se quedó sin empleo y perdió absolutamente todo. Si se Y lo hubiera ido por pusieron el de patitas en la calle, ¿verdad? Como si sí, fuera si se hubiera ido por el hipotecario, arrendatario. había podido haber hecho la cesión de derechos, haber hecho algún negocio, alguna vaina. Pero en el leasing no le permiten eso y perdió absolutamente todo lo que había pagado. El adelanto del 20%, había abonado de cesantías, había hecho adelantos y perdió absolutamente todo. Quedó en la calle. Y otra cosa, ¿Y la sesión del contrato, entonces, en qué casos aplicaría? O sea, ¿tiene que estar al día para poder cederlo? no solamente eso, sino que hay una diferencia en la sesión del leasing a la sesión del crédito hipotecario. Porque en la sesión del crédito hipotecario lo que le interesa a la entidad al final es que la persona tenga, digamos, pase el filtro como para cualquier crédito, ¿sí? Eso es lo que tenga capacidad de pago. Financiera, que tenga su capacidad de pago y que le demuestre la estabilidad a la entidad financiera, porque al final está de garantía el predio. Pero acá en el leasing es diferente. Si bien es cierto, la entidad te dice, bueno, tráigame quien haga la sesión, pero si en el caso que dijo ahorita Julio, si una persona ve que el familiar de Julio va a perder porque le van a hacer la restitución sobre el predio, ¿ustedes creen que le va a decir, mira, cuánto has pagado tú? Has pagado 20 millones, yo te voy a dar que recuperes siquiera 5 o 10 y cédeme el contrato? Lo que haría la persona es que se entera de la situación y espera entonces que lo pongan de patitas en la calle y va a la entidad y aplica en la entidad, paga en la entidad, ¿sí? Eso es lo que podría suceder en una situación de esa. Doctor, ¿le podemos responder la pregunta, Liz? ¿Cuál pregunta? Es que Liz preguntaba que con qué caso se puede hacer la sesión de contrato de leasing habitacional. La sesión de contrato de leasing habitacional, la persona que tiene el contrato no se lo puede hacer a cualquiera. Es el banco el que autoriza que se haga la sesión de ese contrato de leasing habitacional y antes del banco autorizar, primero estudia al futuro inquilino, mira sus ingresos, mira su estabilidad laboral y el banco que acepta sí o no entregarle la sesión del leasing habitacional, más no la persona que tenga en ese momento el contrato. Aunque para la persona no sería ventajoso, no le tendría ningún beneficio ceder el contrato para el que está quedando mal. Profe, ¿y el papel que tienen los deudores solidarios en el contrato de leasing habitacional no puede ser una garantía para el caso de que en este caso, que se llegue a quedar sin empleo o no tenga cómo pagarlo, ese deudor solidario puede No hay deudores solidarios. No. ¿No? No. Vale. Oh, sí. No, tenía la duda. Por eso No, no hay deudores un grupo solidarios. familiar, pero No hay ambos deudores responden. porque
porque la persona, el titular del crédito, digámoslo así, el locatario, el titular del contrato, quedó mal, incumplió, le hacen una restitución. Lo ponen de patitas en la calle. Entonces ahí no hay lugar a que hubieran unos fiadores, porque si hubiera unos fiadores le daría entonces la posibilidad al banco de tener que perseguir a esos fiadores para cobrarlo adeudado, y ellos no les interesaría cobrarlo adeudado, sino es recuperar el predio para celebrar otro contrato con otra persona o venderlo, pero no cobrar las sumas adeudadas. Por esa razón es que no van a tener ellos unos fiadores. Dime, Ana Victoria. Buenas noches, profe, pero es que también agregando algo, digamos, esas entidades le venden la idea pues la idea no, les dicen con razón de que ellos también pueden descontar esos intereses en la renta, ¿sí? Los pueden deducir como intereses de vivienda, ¿no? Eso sería también como darles, o sea, darles pie a que la gente asuma eso, y en realidad pues es más beneficioso, como ustedes dicen, el grupo, de que sea hipotecario. Lo otro es que también, por ejemplo, en el caso de las maquinarias, ahí no Pero sería eso, más bien... pero tú eres contadora. Sí, señor. Pero yo no le veo sentido a lo que estás diciendo, y te voy a decir por qué, perdóname. ¿Por qué? Yo tengo un hipotecario, yo declaro renta hace varios años. Y yo descuento de los intereses que pago en el hipotecario. A diferencia del leasing, donde yo declaro si yo quiero, pensando en el futuro, si yo compro finalmente y pago la opción de compra al final, como que para que no se dé una ganancia ocasional y entonces, ay, ¿de dónde salió que no tenías nada y ahora tienes un predio que vale un poco de plata? Es solamente para eso, pero si la persona finalmente incumple el contrato y sale del predio, perdió eso que declaró, no le sirve para No, nada. claro, lo que pasa es que, pues, usted, por ejemplo, si tiene, pues, una deuda con ellos en leasing, usted tiene derecho a descontar esos intereses, y pues si usted es trabajador o asalariado, eso le sirve para disminuir su renta. Sí, o sea, me refiero a que de alguna manera en los dos casos usted tiene derecho, y pues para esa gracia, pues uno decide por un hipotecario, porque en realidad es lo que más le beneficia, y aparte de eso, pues no está pagándose un arriendo que lo va a perder. O sea, digamos que de alguna manera, nosotros una vez con mi esposo hicimos ejercicio, y eso fue lo primero que nos vendían, ¿sí? O sea, de que no, que tiene muchas ventajas, y en realidad, pues, por eso se optaría por la parte hipotecaria. O sea, la ventaja yo se la veo a la gente que tiene para hacer esta figura bajo un predio que valga 2.000, 2.500, 3.000 millones. Ahí sí vale la pena, porque en términos tributarios se ahorra una buena plata. Se ahorra impuesto a la guerra, que le llaman, creo que impuesto al patrimonio, si no estoy mal, o los grandes patrimonios, algo así. Al patrimonio, doctor. En la declaración de renta, entonces ya no le entraría ese bien, porque ese bien no hace parte de su patrimonio, sino únicamente lo que paga por los intereses del contrato, ¿sí? Pero, o sea, para mí, yo le veo el único beneficio para el que tiene cómo adquirir una propiedad que vale muchísimo dinero, o sea, un estrato 6, para ahorrarse impuestos. Pero para una persona estrato 3 o estrato 2, clase baja, clase media baja, no tienen nada de atractivo. Lo único atractivo que le venden es: venga para el fondo, traiga su cesantía, y entonces nosotros le hacemos el leasing y se lo zampamos a 30 años y se lo zampamos en VR. Como todos los años va a subir esa cuota, va a ir subiendo. ¿Acaso los bancos tradicionales no le prestan en hipotecarios a la gente en estrato 2 y estrato 3? Claro que le prestan. Van a prestarle a la persona de acuerdo a la capacidad económica que tenga. Sí, doctor, y otra cosa, cuando usted habla, si fuese leasing de maquinaria, ahí no sería más bien un beneficio en el sentido de que depende de la actividad económica. En el caso, por ejemplo, de las empresas petroleras, que pues de alguna manera esas maquinarias son costosísimas, y en el evento en que pues haya, pues como es como decirlo, como una actividad que a veces está, digamos, en lo alto, o sea, tiene picos, entonces no le convendría a los empresarios tener esas maquinarias ahí, digámoslo, parqueadas, ¿cierto? Ajá, también, claro.
Ah, listo. Y que, por ejemplo, tú puedes rentar una maquinaria de esa que te valga $20,000 el alquiler mensual, a comprarlo y que te valga $200,000 la máquina, cosas así. Sí, más o menos. Igual cuando veamos por allá hacia el final, si nos da tiempo, les explico unas figuras que están de moda hace unos 3 o 4 años. No sé si la han escuchado, que son los fintech y el shadow banking o banca a la sombra, que se van a dar cuenta que son figuras muy nuevas, novedosas, son contratos atípicos igual y que son más nuevos y quizás los hemos visto, los hemos escuchado últimamente y ni idea de qué se trata, ¿vale? Al final hablamos de eso si nos da tiempo, al final del módulo. Listo. Bueno, entonces sigamos con Ana, era la que estaba participando ahora, ¿verdad? Ana Victoria. Sí, profe. ¿Y Jenny, ibas a preguntar algo? No, pues iba a decir que una de las desventajas más que se reflejan más en el leasing habitacional es que el inmueble queda completamente fuera del comercio porque, un ejemplo, si uno tiene un leasing habitacional y se lo quiere vender a un tercero para ejercer la opción de compra, si uno tiene un hipotecario, los bancos te dicen, no, si es para leasing no te desembolsamos a lo que ellos deben el leasing. Entonces ahí lo sacan completamente del comercio porque pues, o sea, no se le puede girar a este tipo de créditos. Y lo sé porque me está pasando. Entonces, es increíble. O sea, es una de la verdad, no aconsejaría a nadie el leasing, es uno de los peores créditos y esta es la peor desventaja, que lo sacan totalmente del comercio. O sea, te obligan a finalizar con el leasing o leasing. Así es. Bueno, sigamos con los del factoring. Somos nosotros, profe. Voy a compartir pantalla. Buenas noches. Ok. ¿Ya están viendo mi pantalla? No, señora. ¿No? Ya. Ya. Ah, bueno. Entonces a nosotros nos correspondió el contrato de factoring. Un segundito, a ver si lo puedo poner en presentación. Bueno, ¿qué es el contrato de factoring? Es una herramienta financiera que le permite tener liquidez a un empresario al vender las facturas a una tasa determinada de descuento. Este tipo de contrato se dirige a empresarios que necesitan liquidez en sus compañías sin importar el tamaño de las mismas. Es un contrato mediante el cual una empresa traspasa las facturas que ha emitido a cambio de obtener un dinero. ¿Quiénes intervienen en este tipo de contratos? Por una parte está el emisor cliente, que es la empresa que realiza la factura y cede su crédito al factor. Por otra, el pagador deudor, que es el ente que paga el título en las condiciones descritas en la factura. Y la otra es el factor, que es la empresa que se dedica a comprar con descuentos estos títulos. ¿Cuáles son las características del contrato de factoring? Entonces, es un contrato bilateral porque las partes contratantes se obligan. Es típico porque es un contrato que tiene regulación propia. Es consensual porque se perfecciona por la sola manifestación del consentimiento por las partes contratantes. Es un contrato conmutativo porque la empresa de factoring y la factorada realizan la valoración del sacrificio y la ventaja que le depara su celebración. Es de duración porque tanto la empresa factora como la factorada se van ejecutando en el tiempo durante un lapso prolongado. Es de prestaciones recíprocas, ya que la empresa factora es acreedora de los créditos cedidos e inversamente deudora de los servicios a que se obligó con la firma del contrato. Y la factorada, por su parte, es acreedora de las sumas acordadas por la cesión de los créditos y deudor de estos créditos. Y es para empresas, ya que los contratos en que las partes contratantes son empresas. ¿Qué se busca con este tipo de contratos? Entonces, algunas compañías utilizan el factoring como herramienta para contar con un balance más calificado. Es decir, que la compañía vende su activo al factor y lo descuenta de sus cuentas por cobrar.
y luego lo pasa al disponible. De esta manera, las compañías que se presentan a licitaciones podrán tener una mejor calificación al momento de que los contratantes analicen sus índices financieros. ¿A quién va dirigido este tipo de contratos? Este tipo de contrato va dirigido a empresas cuyos pagadores poseen una política de desembolso sobre las facturas que superan los 30 días o incluso los 90 días. Esta se considera una herramienta ideal para anticipar pagos y cumplir con los desembolsos como la nómina, buscando conseguir descuentos por pronto pago a proveedores. El factoring en Colombia. Luego de la entrada en vigencia de la Ley 1231 del 2008, que convirtió la factura en un título valor, se logró sentar las bases para realizar este tipo de contratos de forma legal y segura. La actividad de factoring está reglamentada en el decreto 2669 del 2012. Las empresas colombianas pueden acceder a vender sus facturas no solo en pesos, sino también en moneda extranjera, como el dólar, siendo este último el factoring de exportación. ¿Cuáles son los beneficios del contrato de factoring? Primero, que es una herramienta fundamental para la economía colombiana, ya que le permite a las pymes que no pueden tener fácil acceso a crédito generar liquidez necesaria. Te permite recibir anticipos de los créditos cedidos, ahorrar tiempos y gastos, así como tener una mayor precisión en la gestión de informes, hacer posibles compras de contado obteniendo descuentos y reducir costos de operación, ya que se ceden las cuentas por cobrar a una empresa que se dedica a la factorización. Vicky. Sí, aquí en esta parte encontramos las modalidades del contrato de factoring en Colombia. Encontramos que existe la de con notificación, pues aquí el cliente tiene conocimiento de las facturas que le fueron transferidas al factor y que por tanto no cambiará el beneficiario. La de sin notificación pues implica que el cliente proveedor, o sea, el dueño de las facturas no tiene conocimiento de tal operación. Y al vencimiento pues brinda la liquidez inmediata cuando se desembolsa el dinero en el momento de efectuarse la operación sin esperar los vencimientos de dichas facturas. Perdón, antes de lo que estaba diciendo tu compañera antes, la 1231 no es que le dio el rango de título o valor a la factura, ya lo tenía desde antes. Lo que pasa es que antes habían dos tipos de factura, la cambiaria y la factura de venta. Entonces lo que hizo la 1231 del 2008 fue dejar un solo tipo de factura como título o valor, que es la factura normal, que se asemejaría a lo que antes era la factura de venta. Esa fue la modificación que trajo esa norma. Sigue. Ok. Sí, encontramos a la vista, que es cuando el factor le paga las facturas al momento de celebrar la operación. El de con recurso, pues que de acuerdo con el artículo 2 del numeral 5, en el decreto 2669 del 2012, que es el que regula la actividad de factoring en Colombia, el factor aquí no asume el riesgo de la cobranza de los créditos que les transfiere el cedante o el endosante y responde ante los posteriores adquirientes del título por la existencia y por el pago de las acreencias objeto de negociación. ¿Señor? Cedente, mencionaste estudiante. Endosante, cedente o el endosante. Bueno, sí, cualquiera de los dos títulos, sino que se te escuchó fue la parte final. Listo. Y pues el sin recurso, pues el factor está aquí asumiendo el riesgo de cobranza pues de los créditos que adquiere y pues libera al cedente o al endosante de toda responsabilidad patrimonial. Sigue nuestro compañero. Buenas noches. Las ventajas del factoring es conseguir liquidez al instante, olvidarse la gestión del cobro de las facturas y costos que ellas conllevan, también la financiación para nuevas inversiones, también evita impagos y morosidad de los clientes. La caducidad de este contrato, la normal, depende de lo del contrato. Este contrato puede ser a término indefinido y también pues se puede determinar un término según la cláusula que uno conlleve. La caducidad normal de este contrato
puede ser el incumplimiento de las obligaciones de algunos de los contratantes, declaración de quiebra por parte de alguna, por alguna parte, o la desilusión de alguna de las partes, o también por término mutuo de las dos partes. Los documentos que exigen para hacer este contrato es el original y copia de la factura, la Cámara de Comercio, la relación entre la empresa y el cliente, y pueden solicitarse el perfil crediticio y ambas partes. En Colombia hay varias empresas, las empresas más reconocidas es Factoring SAS, que ya es una plataforma digital en cual en menos de 2 horas permite recuperar la liquidez de la empresa. La Factoring Gold, esa empresa en Colombia dispone de recursos para operar y diferentes tipos de intermediación de crédito. La Factoring Market, que es de esta empresa de Medellín, que interactúa con el mercado financiero, generador de liquidez para las empresas a partir de facturas online. Factoring Seguro, esta empresa realiza compras de cartera o factoring. Factoring Universal se dedica a la intermediación del crédito no depositario. El Grupo Estratégico, cuya actividad principal es el servicio de apoyo de las empresas de NSP. Y el Factoring Evolution, que se realiza la compra de carteras y además otorga liquidez a las empresas. Sigue mi compañera Vicky. Va a leer Sí, el doctor, contrato. vamos a explicar el contrato. Es tan amable, Jenny, por favor, ¿lo ubicas? Ya estoy compartiendo el contrato, ¿lo están viendo? No, señora. No. Todavía No, está la presentación anterior. Es que toca esa. ¿Ahora sí? Está en proceso. Ah, ok. Listo. Un poquito malo el internet. Bueno, listo. En este caso, la empresa de Factoring, que es el factor, se llama Factoring Silver SAS, ¿sí? Pues esta empresa, por medio de su representante legal, que es Jenny Carolina, van a firmar un contrato con la sociedad ABC, que el representante legal es el señor Oscar Duan Daza Guevara. Aquí se tiene claro pues que el factor, el objeto social es la prestación pues de los servicios de factoring, de acuerdo pues con el decreto 2669 de fecha 21 de diciembre del 2002, el que reglamenta la actividad de factoring de las sociedades comerciales en Colombia. Y también se tiene claro que el cliente pues viene desarrollando su actividad mercantil propia de su objeto social y está interesado pues en contratar con el factor la prestación de estos servicios. Entre ellos se acuerdan pues realizar un contrato de factoring y el objeto pues es la realización de operaciones de gestión de cobro de créditos y anticipo de fondos sobre los mismos con arreglo en lo dispuesto en las siguientes cláusulas. En estas cláusulas, en la primera, el factor pues previa comunicación por el cliente de sus deudores se obliga a realizar investigaciones sobre la solvencia de los mismos, clasificándolos mediante el establecimiento de un límite cuantitativo de riesgo económico. Pues este límite de riesgo económico es como una especie de medición que la pueden hacer por medio de estadística y la realizan los respectivos analistas pues para determinar el riesgo de la inversión. Y también a su vez el factor asume el límite de la asunción de riesgo, es decir, esa asunción de riesgo consiste en que el factor asume el riesgo y exonera al cliente de dicho riesgo en tal inversión. También habla de que el referido límite podrá ser modificado por el factor y estas modificaciones de ese límite de riesgo serán puestas en conocimientos al cliente y entrarán en vigencia a partir de la notificación de dicha comunicación. En la segunda, Caro, por favor, ¿puedes bajar? En la segunda, el cliente se obliga a someter a la aprobación del factor todas las operaciones que realice con terceros en el ámbito pues, de su actividad comercial. La tercera cláusula nos determina que pues, el cliente se obliga a cederle al factor todos los créditos que ostente frente a los deudores previamente clasificados por el factor
y con independencia del límite cuantitativo de riesgo económico que a cada uno de ellos hubiera asignado el factor. Y por esto el cliente no podrá ceder ninguno de esos créditos a terceros. A efectos de este contrato se entiende pues por la cesión de crédito la transmisión por parte del cliente al factor de la titularidad de aquellos que detente frente a sus deudores provenientes de toda actividad o de su actividad comercial. En la cláusula cuarta, nos especifica la cesión de crédito se realizará mediante la entrega por el cliente al factor de los documentos, en este caso las facturas que lo representen. En los documentos de crédito deben incorporar inexcusablemente en sus originales y copias la cláusula de cesión siguiente. El crédito representado por este documento ha sido cedido de forma irrevocable a Factoring Silver SAS en virtud de contrato de factoring. El único pago liberatorio será realizado directamente a la citada entidad de factoring. La quinta, el factor pues se obliga a hacer todo lo indispensable y lo necesario por cobrar esos créditos o esas facturas cedidas por el cliente actuando conforme a los usos del comercio. La cláusula sexta, el factor se obliga a informarle al cliente de las incidencias negativas que puedan surgir en las relaciones con sus deudores, así como cualquier hecho del que tuviera conocimiento y que pudiera afectar la relación comercial de sus deudores. En la séptima, el factor asume el riesgo de insolvencia hasta el valor máximo que por el que cada deudor individualmente haya sido clasificado por el factor. Aquí se hace claridad que se denomina la insolvencia, que es la incapacidad del deudor para hacer frente a sus obligaciones de pago. El factor pues podrá estimar que se estima la insolvencia del deudor no solo cuando ésta haya sido declarada judicialmente, sino también cuando ésta sea notoria y pública o demostrable por medios de prueba objetivos, como por decir el cierre del establecimiento, el cese de la actividad, la no ubicación del deudor y demás. Y pues no se considerará insolvencia las disputas comerciales que puedan surgir entre el deudor y el cliente relativas a las mercancías vendidas o a servicios prestados por este o aquel, o al incumplimiento en condiciones contractuales pactadas entre ambas. Aquí en la octava, la asunción del riesgo por el factor queda sometida a las siguientes condiciones: que el cliente obtenga para cada uno de sus deudores la aprobación previa del factor, que todo crédito cedido responda a una efectiva operación del cliente con terceros en el ámbito de su actividad mercantil y que el cliente haya prestado al factor la colaboración necesaria para ejercitar su derecho en litigio, entregándole los suficientes documentos y poderes. La cláusula novena hace referencia a que el cliente se obliga a entregarle al factor los documentos que le sean exigidos por este contrato, así como cualquier otro que en relación con los créditos cedidos le sea solicitado por el factor. La entrega de los referidos documentos se realizará en un plazo no superior a 3 días hábiles a contar desde la fecha de su libramiento. La cláusula décima, el cliente aquí se compromete a no intervenir en ninguna gestión de las que el factor realice para el cobro de los créditos cedidos y a no modificar las condiciones de pago o cualquiera otra relativa a los referidos créditos, así como a reintegrar inmediatamente al factor las cantidades que recibiese directamente del deudor. La undécima, el cliente se obliga a pagar como remuneración al factor el 24.26% efectivo anual sobre el valor nominal de los créditos transmitidos en el momento de su vencimiento. La duodécima, el cliente responde de la legitimidad, la existencia y la exigibilidad de los créditos cedidos, declarando que sobre los mismos no existen gravamen ni incidencia alguna y que todos responden a verdaderas operaciones provenientes del desarrollo de su actividad comercial. La decimotercera, el cliente se obliga a colaborar con el factor en las gestiones de cobro de los deudores. A tal fin, el cliente debe comunicarle sin dilación al factor cualquier incidencia relativa a los créditos cedidos. Le otorga a su vez en este acto a favor del factor poder suficiente para que pueda percibir los valores de los créditos cedidos en virtud de este contrato. También a ejercitar las acciones necesarias o convenientes a fin de evitarle daños y perjuicios que puedan derivarse para el factor de la insolvencia sobrevenida de los deudores clasificados. La decimocuarta, el factor se obliga a pagar al cliente el precio de los créditos cedidos, que será determinado deduciendo del valor nominal de los mismos la remuneración del factor, de acuerdo con lo establecido en las condiciones de este contrato.
La 15ª determina que el factor se obliga a anticipar al cliente a petición de este cantidades en efectivo sobre los créditos cedidos en las condiciones financieras que se determinan en las condiciones particulares del contrato. La 16ª, la duración de este contrato es de 6 meses contados a partir de la fecha de la misma y pues que finalizado este plazo se entenderá tácitamente prorrogado por un periodo igual, salvo que alguna de las partes diga lo contrario, y debe ser con al menos 30 días de antelación al vencimiento y que comunique a la otra su voluntad contraria a la prórroga. Tal comunicación deberá ser realizada mediante carta certificada con acuse de recibo. La cláusula 17ª, las partes pues podrán resolver el presente contrato o darlo por terminado cuando ocurran las siguientes causas. Primero, por solicitud de declaración legal de suspensión de pagos o de quiebra de cualquiera de las partes, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato. Igualmente, pues el factor podrá dar por resuelto el presente contrato en cualquiera de los supuestos de disolución, liquidación, embargo o cese de actividades del cliente. O cuando el porcentaje de impagados, es decir, si hay devoluciones sobre los créditos vencidos, sea en un mes superior al 15% de la suma de los créditos vencidos en igual plazo. O cuando el cliente no hiciere anualmente cesión de créditos al factor por valor de al menos el 50% del límite establecido de anticipos de fondo. La cláusula 18ª determina que a la extinción del presente contrato, el factor efectuará la liquidación de las cuentas mantenidas con el cliente según resulte de su contabilidad. Si esta liquidación arrojase un saldo favorable al factor, este será líquido y lo exigirá al cliente y el cliente está obligado a su reintegro en un plazo de 5 días hábiles a partir de la comunicación que le sea hecha de tal saldo deudor. Si el cliente pues no cumpliese con lo establecido en el párrafo anterior, podrá el factor proceder a su reclamación judicial y a estos efectos se pacta expresamente por las partes contratantes que la liquidación para determinar el saldo que resulte reclamable se practicará por el factor, el cual expedirá la oportuna certificación que recoja el saldo que presente la cuenta del cliente. En su virtud, bastará para el ejercicio de la acción ejecutiva la presentación de este contrato mercantil. La 19ª nos habla de que todos los gastos de impuestos que se originen con motivo del presente contrato, así como los gastos judiciales o extrajudiciales que pudiesen originarse como consecuencia de reclamación por incumplimiento de las condiciones establecidas en este contrato o por la resolución del mismo, serán a cargo de la parte contratante que hubiera dado origen a los mismos. Y la 20ª encontramos la garantía mobiliaria y se estableció que como garantía del presente contrato, sin perjuicio de su responsabilidad, el contratista otorga contrato de garantía mobiliaria con Bancolombia hasta por la suma de 50 millones de pesos sobre el siguiente bien inmueble. En este caso es un carro que de placa CMP 456, modelo marca Audi, color gris, año 2020, transmisión automática, carrocería mecánica y kilometraje 5,000. Por último, la 21ª nos habla de que toda controversia o diferencia relativa a este contrato y al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el mismo se resolverá por un tribunal de arbitramiento presentando la respectiva solicitud ante el Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades con sujeción a las reglas. Por último, ya pues las partes manifiestan conformes al presente contrato, lo otorgan y lo firman con 5 ejemplares, igualmente en originales y auténticos, formalizados a un solo efecto y para su entrega a las mismas quedando un ejemplar en el archivo. Firman pues el representante legal de la empresa de factoring y el respectivo cliente de la empresa ABC Limitada. Con esto terminamos, compañeros y doctor, el contrato de factoring. Ok, bueno, dime Jenny. Seguro se me quedó levantada la mano y ya la bajo. Ok, bueno, ¿preguntas? ¿Quedó todo claro? Sí, doctor. Listo, bueno. De los que todavía no han presentado su contrato,
que quieran de pronto que les revise el documento. Si alguno quiere compartirlo en pantalla. Profe, yo tengo una duda. Estos contratos de Shinsei que nos toca a nosotros son contratos muy simples, son ¿El de qué? contratos sencillos. ¿Esos contratos necesariamente hay que hacer la garantía mobiliaria, profe? Sí, claro, la idea de que hagan la garantía mobiliaria en el merchandising, es el que me dice. Sí, Es es necesario. De que ese que está haciendo el mercadeo o la publicidad cumpla con el objeto del contrato. Vale, Al contrato ese que estás haciendo tú. Vale, profe. Doctor, nosotros tenemos otra duda con lo del Ondred White. Ajá, ¿por qué? Es que cuando estuvimos mirando, pues nosotros nos guiamos y miramos un contrato específicamente de una sociedad de economía mixta, y pues ellos manejan lo que se llama fiducia. ¿Eso reemplaza la garantía? No, la fiducia es otra cosa. Ah, La ok. fiducia es, digamos, una administración de unos recursos. Ok. Eso es diferente. Y la segunda pregunta, en este caso, por ejemplo, Ecopetrol, que le vendió, colocó sus acciones a un banco estadounidense, ¿cómo haría él la garantía mobiliaria? Sobre bienes muebles, por ejemplo, sobre maquinaria. Ah, ok, listo. Era eso, doctor. Gracias. Ok. Bueno, ¿alguno tiene para que le revise el documento de los que todavía no han entregado? ¿Ninguno? O sea que ya deben tener el contrato entonces perfecto, supongo. Yo me imagino que sí, profe, ya se salieron. No, pues estábamos sacándole las dudas para corregirlo, doctor. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana. Continuamos mañana entonces con los otros dos que siguen. Es el de Listo, profe. Underwriting y el de Joint Venture, ¿no? Listo, doctor. Gracias, doctor. Están los foros en Gracias, doctor. los foros están en el aula virtual para que los diligencien. Gracias, doctor. Muy amable. Sí, señor, gracias. Gracias, profe. Gracias, doctor. Listo, feliz Buenas noche. noches.